Entonces, como les decía, buenas tardes. Bueno, el día de hoy lo que vamos a explicar es sobre el un proyecto de investigación que estamos realizando, que lleva por título lo que es el tratamiento de bolsas de plástico con larvas de Galería Mellonella, que es el gusano de cera. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Primero, como el tratamiento es parte de lo que es el manejo de residuos sólidos, vamos a hablarle un poco de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. En este caso, lo que es la gestión integral es toda actividad cuyo objetivo es el manejo apropiado de los residuos sólidos y tiene como primera finalidad lo que es la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos. En este caso, esto se realizaría en la fuente de generación. ¿Y dónde es la fuente de generación? Sería en nuestro caso con nosotros, ¿no? Que somos los que generan los residuos sólidos. Primero se busca eso, lo que es minimizar los residuos sólidos que se generen. Y en segundo lugar, ya de los residuos generados, se busca la valorización tanto material como... Hola. Eh, Alvarado, tu audio está prendido. Bueno, se busca lo que es la valorización material y energética. En la valorización material, por ejemplo, si tenemos residuos orgánicos, que son los restos de comida o de césped, entre otros, al valorizar materialmente obtenemos nuevos productos, como podría ser, por ejemplo, lo que es el compost o el humus. En la valorización energética, de estos residuos se les da un tratamiento y de ahí se obtiene, por ejemplo, de los residuos se puede incinerar y podría se obtener energía eléctrica, o por ejemplo también de la materia orgánica se le da un tratamiento, en este caso biológico, y se podría generar lo que es el biogás, ¿no? Bueno, luego para poder cumplir con la gestión integral de residuos sólidos se tendría que aplicar lo que es la economía circular. ¿En qué consiste la economía circular? Lo que se produce, luego de consumirlo, se va a producir lo que es residuos sólidos. Al gestionar estos residuos sólidos, se busca el uso de estos residuos como nuevos insumos para agregar otra vez a lo que es la producción y producir nuevos productos. Por ejemplo, se podría hacer, tenemos llantas que están hechos de caucho. Entonces, una vez utilizados y ya no se pueda reparar, este se convierte en un residuo. Dándoles el tratamiento o usándolos como nuevos insumos, podríamos generar, por ejemplo, lo que son eh, calzados que son de caucho, o también podríamos generar, por ejemplo, gas sintético. Entonces, eso es lo que busca la economía circular, ¿no? Que darle un nuevo uso a este residuo y integrarlo otra vez al sistema de producción. Bueno, siguiendo, tenemos lo que es el manejo de los residuos sólidos. Primero tenemos la primera etapa, que es la minimización de los residuos sólidos y la eficiencia en el uso de materiales. Como les mencionaba anteriormente, se busca que los generadores produzcan menos residuos, al igual que también las empresas o las industrias también innoven en sus procesos para la elaboración de bienes y servicios que generen menos residuos. Luego, la segunda etapa sería la segregación de residuos sólidos en la fuente. Esto se aplicaría, por ejemplo, en nuestras casas, a los residuos que generamos, separarlos, ¿no? Por ejemplo, hay tres tipos, bueno, principalmente tres tipos. Los residuos orgánicos, los residuos no aprovechables, que son, por ejemplo, los papeles de sanitario, que ya no se le puede dar un uso. Y tenemos los residuos aprovechables, que, por ejemplo, los plásticos, el papel, el cartón, que luego posteriormente se le puede dar un uso. Entonces, por eso, para el adecuado manejo de los residuos necesitamos lo que es la segregación. Luego tenemos lo que es la recolección selectiva de los residuos sólidos. Un momento. Ok, luego tenemos lo que es la recolección selectiva.
es importante tener una recolección selectiva porque de nada vale que nosotros en nuestras casas separemos los residuos y a la hora del camión recolector recoger estos, lo mezcle todo, ¿no? Entonces también es importante por eso lo que es la recolección selectiva. Y ahí se va a dividir en dos, ¿no? Lo que son los aprovechables y no aprovechables. En caso de los no aprovechables, como tenemos acá lo que son residuos, estos residuos van a ir en caso de el relleno sanitario se encuentre muy lejos de la fuente de generación, se contaría con una planta de transferencia. Esta planta de transferencia nos va a servir para almacenar temporalmente ahí los residuos y en un vehículo mucho más grande transportar todos estos a los rellenos sanitarios. Y en caso de los residuos aprovechables, se va a realizar lo que es la valorización del residuo. Y esto se va a realizar en los centros de acopio, donde se almacena temporalmente el residuo y luego se transporta, a la empresa o donde se va a fabricar nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, del plástico, que podría fabricarse telas y de ese modo ingresar otra vez al sistema productivo y que se aproveche, ¿no? En vez de, por ejemplo, disponerle un relleno sanitario y que luego su degradación de lleve muchos años y produzca lo que es la contaminación. En este caso, nosotros, para nuestro proyecto de investigación, nos hemos centrado en lo que es el tratamiento de los residuos sólidos, específicamente las bolsas de plástico, para lo cual va a comenzar mi compañera en el siguiente tema. Bueno, gracias por su atención. Siguiendo con la exposición, se tiene la descripción de la realidad problemática. En los últimos tiempos, el consumo del plástico se ha convertido en un problema ambiental mundial producto de la irresponsabilidad del ser humano, causando impactos negativos al ambiente. El plástico es considerado como uno de los inventos de mayor utilidad para el hombre, por su practicidad, economicidad. Cualquier persona ha utilizado algún producto de plástico alguna vez, sobre todo las bolsas de plástico de un solo uso, que se entregan gratuitamente, ¿no?, al consumidor en todo comercio, desde grandes tiendas de la ciudad hasta pequeñas bodegas del barrio. Sin embargo, debido a su uso masivo y su correcta disposición final, en los últimos años las bolsas de plástico se han convertido en un grave problema ambiental, siendo el ecosistema marino el que más ha sufrido las consecuencias de ello. A partir de esta problemática se han tomado diferentes medidas legales a nivel nacional, ¿no? Desde la creación de leyes que prohíben el uso de bolsas de plástico y otros productos plásticos de un solo uso, hasta la creación de incentivos económicos en forma de impuestos que gravan la compra de bolsas de plástico, medidas que han servido para disminuir su uso. A lo largo de los años, aquí en el Perú, ¿no?, la contaminación de bolsas de plástico de un solo uso ha ido en aumento, degradando el ecosistema del país, ¿no? Las cifras aquí en el Perú en promedio se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano, ¿no? También se suman cerca de 3.000 millones de bolsas de plástico, casi 6.000 bolsas por cada minuto. Según el Ministerio del Ambiente, las cifras que ha dado, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro del marco teórico, nosotros hemos considerado lo que es las bolsas de plástico y la degradación de polímeros. Como mi compañera ya les estaba explicando acerca de lo que es la realidad problemática, el alto consumo de las bolsas plásticas en estos últimos tiempos. Bueno, en nuestro trabajo nosotros hemos considerado lo que es las bolsas de plástico, pero con lo que es la fabricación teniendo como materia prima el polietileno de baja densidad. Bueno, acá hay una imagen donde se ve el ciclo de vida de la bolsa plástica, donde va desde la obtención de materia prima, su fabricación, su uso, los residuos, si es un residuo o se recicla, y por último la afectación lo que va al medio ambiente.
como mi compañera les estaba explicando, les dijo que últimamente el más afectado son los océanos, donde van a parar todas estas bolsas de plástico. Ya bueno, en lo que son las bolsas de plásticos, para su presión se utilizan lo que son los polímeros sintéticos, en donde estos se van a purificar del petróleo hasta convertirlo en etileno. Bueno, el etileno es un gas que se va a polimerizar y solidificar hasta obtener el polietileno, que en nuestro caso les dije que las bolsas que estamos utilizando son las bolsas de plástico de polietileno de baja densidad, los cuales se van a utilizar con la elaboración de como materia prima para la elaboración de estas bolsas plásticas. Bueno, dentro de su proceso de producción, o bueno, fabricación, tenemos que son tres, los más importantes, los que van desde la extrusión, que para resumirlo así, el proceso es como que fundirlo y moldearlo a la bolsa plástica. Y luego va a estar lo que es la impresión y por último el corte de la bolsa plástica. Siguiente, por favor. Ahora con lo que es la degradación de polímeros. Y ya bueno, la degradación de polímeros, acá en la imagen se ve al principio una botella plástica que se va a ir degradando hasta quedar prácticamente como partículas. A esto se le llama alteración de sus propiedades físicas o químicas debido a factores ambientales, tanto sea luz, calor, humedad, entre otros, o también la actividad biológica de diferentes microorganismos, que en nuestro caso, en nuestro estudio sería la larva de Galeria mellonea. Muy buenas tardes con todos. Entonces, continuando con lo explicado de mis compañeros, aquí les presento lo que tanto esperaban, lo que es la larva, mejor conocido que la larva de cera, Galeria mellonella. Digamos, cómo esta pequeñita larva o este insecto puede hacer puede degradar lo que es el plástico, como explicaron mis compañeros. ¿Cómo puede dar esta larva, degradar o comerse el plástico? Digamos, esta larva sabemos que es la larva de cera, la cera como el panal de abeja. Digamos, esta larva se alimenta de los panales de la cera de abeja, así para desarrollarse y convertirse en lo que es en una polilla más adelante. Y de esto lo hace porque la cera es muy parecido a lo que es el plástico, según la composición, y eso facilita que este insecto, que esta larva, pueda como alimentarse del polietileno, de las bolsas de plástico, y así puede desarrollarse y como hacer como un tratamiento eficaz de las bolsas de plástico. También tenemos que, para conocer la larva, acá tenemos todo lo que son su reino, ¿a qué reino pertenece esta larva? Es una aetropoda, es un insecto que ya sabemos, todo lo que mencioné, lo que debemos saber acá con nosotros siempre cuando hacemos un estudio de algún tipo de insecto o de animal, tenemos que conocer todas sus características, tal como mencionamos acá. Así nosotros ya podemos distinguir en qué aspectos podemos utilizarlo o cómo nosotros podemos ver la manera de su crecimiento. Lo que nosotros ya conocemos es que es la especie de Galeria mellonella. Siguiente diapositiva, por favor. O vamos a ver cómo este gusanito, esta larva, puede degradar lo que son las bolsas de plástico. Como ya hemos mencionado, este gusano vive en lo que son se alimenta de la cera de la abeja, de los panales viejos, de los panales donde está en información. Viene acá lo que es la polilla, deposita lo que son sus huevecillos, tanto en la parte exterior de la colmena o también en la parte interior, y se alimenta de esta cera que producen las abejas. De tal manera, esta cera tiene unas características similares a lo que es la bolsa de plástico, por lo que es el polietileno. Y dice que aproximadamente 100 gusanos de Galeria mellonella pueden causar un peso de pérdida de 92 miligramos de una bolsa comercial de polietileno en 12 horas. Digamos, se alimenta de esta polietileno, como 100 gusanos pueden degradar hasta 92 miligramos de polietileno en 12 horas. También se ablanda la capa fina de polietileno, haciéndole más delgadas y que estas sean metabolizadas más rápido en etilenglicol, en otros compuestos que ya no es plástico. También de esta manera se sigue estudiando cómo esta larva degrada lo que es el plástico mediante enzimas, mediante algún tipo de proceso. Si nosotros descubrimos cuál es el proceso de que esta larva degrada el plástico, lo que se opta es por detectar, aislar y producirla de manera de laboratorio o a escala industrial. Así podemos empezar a eliminar de forma eficaz el material que es tan resistente como ese plástico, ya que sabemos que, como mencionó mi compañera, el plástico se produce en grandes cantidades, dura bastantes años en el ambiente, y si nosotros descubrimos la manera
de cómo degradar este plástico, podemos ayudar de manera significativa a lo que es el planeta. Dice que se reportó una rápida biodegradación del polietileno, que de 2 a 3 huecos, de 2 a 3 agujeros por cada larva. Luego de la exposición directa del larva durante 40 minutos. Entonces acá se ve que esta larva tiene lo que es un mecanismo de degradación de plástico, tal como se alimenta de la cera, se puede alimentar de lo que es el polietileno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver cuál es el ciclo biológico de esta larva. Sabemos que es como, digamos, la polilla, la larva de la cera, tiene todo un proceso digamos, de crecimiento, así como nosotros tenemos que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, y igualmente la larva. La larva primero lo que hace es viene lo que es la hembra, la polilla, y se deposita deposita los huevecillos en lo que es la colmena o la cera de abejas. Deposita entre 200 a 300 huevecillos por cada camada. Digamos, la hembra adulta realiza la oviposición de 400 a 1800 huevecillos, de los cuales se hacen el desarrollo embrionario, se forman los huevecillos y se terminan de desarrollarse en lo que es en el huevecillo, y ahí hacen el nacimiento de las larvas. Las larvas tienen como un nacimiento, un promedio de 2 a 4 meses de desarrollo en forma de larva, en el cual ellos se alimentan de lo que es de la cera de abejas. Ya como se menciona de 400 a 1800 huevecillos, los cuales cada uno se alimenta de esta cera de abejas, y después ahí se forma el desarrollo de larvas, y ya después de 2 o 3 meses ya se formaron lo que es ya completaron todo su estado de larva y pasan al estadio pupario, que forman lo que son los capullos. Después de lo pasado lo que es el capullo, pues ya se forma lo que es el insecto adulto. El insecto adulto vive en lo que es de 3 a 4 semanas, y después ellos, cuando ya están en estado adulto, lo que hacen inmediatamente es lo pasan de nuevo lo que es el proceso de fecundación, y después están las hembras grávidas y de nuevo vuelven a lo que es su ciclo de vida, a depositar los huevecillos, y así vuelven a lo que es el proceso. Depositan huevecillos, se forman se desarrollan embrionariamente, nacen estas larvas y se alimentan de lo que es de la cera, y después forman lo que es el capullo, se vuelven insectos adultos y vuelven a realizar este ciclo de vida que llevan las larvas de Gallera mellonella. Muchas gracias. Entonces paso a mi compañera, por favor. Bueno, siguiendo con la explicación, No, vamos a no, hablar ¿por qué? sobre el método de investigación de este proyecto que nosotros estamos visualizando, estudiando y empezarlo lo que es a realizarlo, ¿no? Pero antes le voy a dar, como se dice, unas pautas y el por qué llegamos a decidir, como se dice, a decidir este problema, ¿no? Y por qué lo hicimos. Entonces, sabemos, y como mis compañeros han explicado anteriormente, este es un problema de la bolsa de plástico, es un problema diario, ¿cierto? Es un problema que prácticamente nosotros vamos a una tienda y ¿qué nos dan? Bolsas de plástico. Entonces, este es un problema muy común, no solamente en nuestro distrito, es en todo el mundo. El Perú es uno de ellos que actualmente ha sido uno casi de los últimos países de Latinoamérica que recién ha puesto la ley del plástico de un solo uso, ¿correcto? Esta ley salió en el año 2019. No sé si alguien de ustedes alguna vez lo ha leído, lo ha buscado. Es la ley número... es una ley número... la 30884, ¿no? Esa es una ley que se emitió prácticamente en el 2018. Me correcciono ahí, disculpen. Fue en el 2018. Esta ley es la ley del plástico de un solo uso. Como sabemos, los plásticos abundan en todo, prácticamente en todo. Ustedes, cuando vamos por los campos, aquí la mayoría de nosotros vive en campos o vive también lo que es en ciudad, ¿correcto? Entonces, en nuestras casas, nosotros diariamente utilizamos una bolsa de plástico para ir hasta comprar el pan, ¿correcto? Entonces, este es un problema general. Entonces, ¿qué hacemos cada día? Nosotras que seguimos generando y generando y generando este plástico, ¿no?
Al generar este plástico, seguimos, como se dice, aumentando la capacidad de lo que es la contaminación de este. Sabemos que el plástico no se degrada de un momento a otro. El plástico tiene un momento de degradación que es largo, aproximadamente 20 años, 25 años, dependiendo el tipo también de las cosas de que están compuestas, ¿no? Tenemos, como se dice, y mis compañeros han explicado, lo que es, tenemos bolsas de poliuretano, de polietileno de baja densidad, de alta densidad. Entonces, son problemas esenciales que estamos viviendo el día a día en nuestra comunidad, en nuestro lugar, en nuestros colegios. Entonces, es un problema general. Ahora, después de esta disposición, como se dice, no tenemos lo que es una valorización de ellos, porque el plástico, como se dice mismo, plástico de un solo uso. Solamente lo utilizas una vez y lo desechas, ¿correcto? Entonces, al tener esto, nosotros, como se dice, acumulamos, generamos lo que es este tipo de residuo, y que a veces no está siendo, como se dice, valorizado o reciclado o reutilizado, ¿no? Entonces, ¿a dónde se está yendo? Muchos sabemos que hay contaminación de aguas, contaminación de mares, contaminación de suelos, que automáticamente al ir las bolsas de plásticos al mar, todos nosotros que nos hemos dado cuenta en las noticias, o a veces sale algunos pequeños flyers por el internet que nos dice la contaminación de los residuos sólidos de las bolsas está asesinando animalitos, ¿no? Que son de la biodiversidad de la biología marina, ¿correcto? Entonces vemos a los pelícanos, a las ballenas, etcétera, ¿no? Y también no sé si ustedes habrán escuchado lo que es, a veces los peces vienen dentro de su sistema digestivo, vienen con plástico. Entonces, este tema es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque el pescado, los alimentos, los que son los elementos marinos, todos los consumimos, ¿cierto? Entonces, es ese punto, ¿no? Que nosotras hemos buscado, y nosotros en Total de Grupo hemos buscado tratar de minimizar o de poder retratarlo y reducir este tipo de problema, ¿correcto? Entonces, en Cañete, ¿no? Nosotros estamos en Cañete, en el distrito de Nueva Imperial. Tenemos, claro, como si es una recolección de lo que es de los residuos sólidos, pero no lo valorizan, o sea, no hay el reciclaje, y por parte de los colegios son muy pocos los que hacen. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, en el año 2012, 2011, que estaba en primero de secundaria, hacíamos lo que era el concurso de reciclaje. No sé si hasta ahora lo seguirán haciendo. Bueno, a la época antes del COVID-19, ¿no? Hacíamos lo que es el concurso de reciclaje. Quien acumulaba más ganaba, como se dice, un premio, ¿no? Eso lo hacíamos de competencia de primero de secundaria a quinto de secundaria, ¿no? Entonces promovíamos ese reciclaje, ¿no? No sabía si otros colegios también lo hacían, pero nuestro colegio, que es Nuestra Señora de Lourdes, sí lo hacía. Entonces, teníamos, como se dice, esa mente de reciclar, de reusar, como se dice, la 3R. Reusa, recicla y ya, seguir valorizando. Entonces, después de haberles explicado este tema, ahora seguimos lo que en sí vamos a explicar, lo que es este tema de investigación, ¿no? Prácticamente esto es un tratamiento biológico, como por eso estamos utilizando lo que es la gallería Mellonella. Como anteriormente se han preguntado, esta gallería Mellonella es un gusano de cera, que se alimenta prácticamente de la cera, que cuando usted la coloca, comienza a consumir lo que es el plástico de baja densidad. ¿Cómo descubrieron este tema? ¿Cómo salió a la luz que esta larva consumía la degradación consumía el plástico? Pues las bolsas de plástico. Se dice que había una alumna de la Universidad de Estados Unidos, no recuerdo muy bien la universidad, pero dice que había colocado en una bolsa de plástico estas larvas porque había hecho una experimentación con ellas. Y al momento de colocarlas al tacho de basura, cuando fue levantar para botarlas, estas larvas se habían caído dentro del tacho, o sea, las bolsas ya tenían hueco. Entonces, la chica se preguntó por qué las larvas comían estas bolsas de plástico, ¿no? Empezaron a hacer las investigaciones y para el 2017
En Perú, recién una universidad ha realizado lo que es esta experimentación, pero lo hacen a nivel de laboratorio. No lo hacen a gran escala, sino a nivel de laboratorio. Pero en otros países, como se dice, ya está más actualizado, tienen una mayor proporción de a lo que es centrado a lo que es la investigación. ¿Correcto? Entonces, al ser este tema de la gallería Mellonella, esta investigación es netamente experimental. Creo que a muchos de ustedes les ha de gustar lo que es la experimentación, ¿cierto? Entonces, es este tema muy didáctico, muy experimental para seguir, como se dice, con observaciones, con técnicas de instrumentos para poder registrar los datos que se apetece aquí, ¿no? Entonces, este método se pretende prácticamente para el tratamiento de las bolsas de plásticos de polietileno de baja densidad, y entonces va a ser tratadas mediante la gallería Mellonella, ¿no? Que es un gusano de cera. Luego de estas condiciones especificadas, porque ¿qué vamos a medir acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo que es el peso inicial de las bolsas de plástico cuando se coloca a las larvas para que comiencen a degradar, como también al final de ellos, midiendo lo que es el tiempo, midiendo lo que es la temperatura. Agregar que la temperatura también es un factor muy importante para eso, ¿no? Como se dice, así otro ejemplo más rápido. Las plantas necesitan cierta temperatura para que crezcan y se desarrollen completamente de una manera correcta, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, las larvas también necesitan, como se dice, una temperatura adecuada, una condición adecuada para que ellos actúen frente a lo que tienen. Entonces, las larvas van a actuar degradando, así prácticamente comiéndose el plástico. Entonces, la primera etapa de esto es establecer una colonia de estas larvas de gallería Mellonella. ¿Para qué? Acondicionarlas para que se puedan adaptar al ambiente que vamos a hacerlo. Y eso va a influir mucho lo que es la temperatura y adecuarlas también para que ellas logren ese objetivo, que es la degradación de los plásticos. Entonces, luego de haber obtenido lo que es las larvas de gallería Mellonella, las llegamos a hacer hasta una etapa que es adulta y va a ser nuestra primera etapa, ¿no? Constituir nuestra, como se dice, nuestra colonia para poder generar generar este tratamiento, ¿no? La etapa número 2 va a ser prácticamente el contacto directo ya. Para eso hemos realizado, vamos a realizar lo que es la separación, así como en peceras de vidrio, ya prácticamente para colocar en ciertos diferentes porcentajes de masa de la gallería Mellonella y diferentes de peso del plástico de la bolsa ¿no? Que es el plástico de baja densidad, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es ya la segunda etapa, es el contacto directo con ellos, colocar la cantidad de larvas con la cantidad de pesos juntos y vamos a observar lo que se va a realizar, ¿no? O sea, lo que va a suceder con las larvas, ¿qué va a suceder? O sea, la pregunta va a ser, ¿qué va a suceder luego de que coloques las larvas juntos con las bolsas? Luego puede ser también, ¿qué es lo que sucede con las larvas? De repente hay larvas que no resisten y se pueden morir, ¿no? Entonces, existen muchos factores que pueden, como se dice, mejorar este proyecto, como también lo podemos dejar ahí en el medio, ¿no? Entonces, al hacer esto, nosotros, nuestro equipo, hemos estado buscando ciertas cantidades para poder, como se dice, tener una mejor condición. Espérenme un ratito, por favor. Sí, disculpen. Como seguíamos con lo que es este tema, las cantidades para medir, como se dice, prácticamente lo que es la eficiencia de esta gallería Mellonella, ¿no? Que es la larva contra lo que es el tratamiento de la bolsa de plástico, ¿correcto? Entonces, para eso la etapa número 3 va a ser lo que es, vamos a tener 100, 200, 300 y 400 gramos de esta gallería Mellonella y una muestra en blanco. Pero va a ser en cada muestra va a ser de 1 kilo de bolsas de baja densidad
y va a ser una muestra en blanco. ¿Por qué una muestra en blanco? La muestra en blanco va a ser para poder constatar si la gallería millonela funciona o no funciona, o también para que podamos ver la cantidad de sobrevivencia, ¿no? Y también aquí vamos a desarrollar lo que es la eficiencia junto con la degradación. Entonces, en el tiempo que se va a colocar esto, va a ser por horas. De repente la gallería millonela, así entre comillas, no, hipótesis, la gallería millonela en 12 horas va a reducir cierta cantidad o le ponemos un peso, ¿no? 100 gramos de bolsa de plástico, así. Entonces, vamos a medir lo que es eso. Vamos a medir el tiempo, la degradación, la textura, vamos a tocar, a ver la bolsa, cómo se siente después de haberla puesto en contacto con esta larva, ¿no? Entonces, ese es el punto importante de este método de investigación. Es, como se dice, netamente experimental para observar, para poder experimentar este tema, ¿no? Hay otro tipo de métodos de investigación de tratamiento biológico. Bueno, este es uno de ellos, ¿no? Que es la gallería millonela, que es por un insecto. Tenemos otro que es el método también de tratamiento biológico, pero es de un hongo. Lo que pasa es que el hongo, como se dice, tiene una mayor extensión de tiempo, y lo que nosotros queremos hacer es reducir ese tiempo para poder generar menos, para poder disminuir la contaminación de estos plásticos, ¿no? La gallería millonela tiene un proceso en total, así en global, para hacer la degradación, la colonia, los procesos, un total aproximadamente de 6 meses. 6 meses que necesitamos prácticamente para poder hacer funcionar este proyecto. Contando desde cero, o sea, desde que tenemos las larvitas hasta que la volvemos, las condiciones, su adultez, el tiempo de degradación, absolutamente 6 meses aproximado para poder realizar este proyecto, ¿no? Entonces, como les seguía hablando del hongo, el hongo se llama Pestalosis microspora. Este hongo también actúa en lo que es la degradación de residuos sólidos, ¿no? En la degradación de plásticos de polietileno, ¿ya? Pero este hongo se demora mucho más, ¿correcto? Se demora mucho más, y entonces por eso hemos decidido prácticamente buscar una solución, como se dice, un poco más rápida en el tiempo para poder realizarla, ¿correcto? Ahora entonces seguimos con la recolección de datos y los equipos de experimentación. Bueno, ahí tenemos los equipos que prácticamente la mayoría de nosotros conoce, como son las balanzas analíticas, que es uno de ellos, el termómetro, y esas son una simulación de unas cajas, ¿no? Que es de vidrio prácticamente, para poder realizar la experimentación. Al lado de ellos tenemos lo que es un instrumento de datos, que es un registro prácticamente. Esto es para la recolección de ellos, ¿no? Ahora, tenemos la cantidad de la recolección, va a ser el tiempo, ¿no? Los tratamientos, como les dije anteriormente, va a ser de 100, de 200 gramos, de 300, de 400 gramos, pero eso va a ser de la larva. Recuerden que se va a hacer de la larva, y sí o sí va a ser 1 kilo de bolsa de plásticos por cada tratamiento, ¿correcto? Entonces, el tiempo que le vamos a dar depende ya de cuando ya está crecida la adultez y todo el tiempo. Va a ser de un día, cuánto tiempo se va a adelgazar. O sea, vamos a medir el peso ya de ellos, luego vamos a lo que es el peso final después de ese día, 24 horas, vamos a describir, vamos a ver lo que es la textura de este plástico, y lo vamos a condicionar con diferentes temperaturas, con temperatura 25, con grados centígrados y grados Celsius diré, y 26 grados Celsius y 27 grados Celsius, ¿no? Va a ser de un día. A los 5 días, también luego de eso vamos a realizar lo que es el peso inicial, y luego el peso final, junto con la descripción de la textura de esta bolsa, y igualmente con las temperaturas, ¿no? Automáticamente vamos a hacerlo todos por todos tipos de tratamiento, pero viendo las propiedades físicas y las condiciones ambientales que le hemos dado, ¿no? Que es el peso, la textura y la temperatura. Siguiente. Bueno,
eso sería por parte de todos nosotros. Y mucho gusto por haberles dictado esta pequeña, como es este pequeño proyecto que estamos en relación a realizarlos, ¿no? Si alguien tiene una consulta, pregunta, duda, podría abrir su micrófono para poder comenzar a responderles. Muchas gracias ante todos ustedes y éxito para todos, ¿no?